¿Quieres llevar la estabilización de tus videos a otro nivel? Probablemente necesites en tu setup un estabilizador como este, el Insta360 Flow, el primer estabilizador para celulares de la marca. Este nuevo gadget de Insta360 ha provocado mucho revuelo desde su lanzamiento. ¿Y por qué? Pues es un estabilizador, no tiene más. Pero suele pasar cuando una marca se mete en el terreno que domina otra. Y es que en el caso de los estabilizadores para celulares, es DJI, la marca de los drones, la que venía reinando sola en los últimos años. Veamos si este Insta360 Flow es todo lo que esperamos como consumidores. Porque si te metes en terreno de otra marca, lo mejor será que lo hagan bien. Así que no te muevas de ahí para descubrir todos los detalles de este Insta360 Flow. ¿Qué incluye la cajita y cuál es el precio? Veamos porque hay varias alternativas. La primera alternativa es si compras solamente el estabilizador sin ningún accesorio adicional. Eso incluye, obviamente, el estabilizador, el clip magnético, este grip para el mango del estabilizador, cable cargador y una bolsita para recoger todo esto que no la tengo porque compré el combo más equipado. Con todo esto que os mencioné, vale $189, unos 3.400 pesos aproximadamente. Después han creado un combo trípode que se lo han sacado de la manga para poner un trípode en esta tuerca, aunque el estabilizador ya trae uno incluido. Ese le suben 600 pesos, está en 4.000 pesos, unos $223 aproximadamente. Y el combo de creadores que trae un montón de chacharitas más. El estabilizador, obviamente, el clip magnético, el cable cargador, una bolsita plástica transparente, que la verdad que está bastante chula, poco femenina, pero chula, cable conector USB-C a USB-C, cable USB-C a la conexión del iPhone Lightning y la luz esta que va conectado al estabilizador para tener luz de noche. Es todo lo que incluye el combo de creadores. La verdad que vale la pena tenerlo porque son $249, unos 4.480 pesos aproximadamente, y tienes la luz de noche y todos los otros accesorios que les postre. Estos cablecitos te van a permitir ir cargando el celular mientras lo usas, porque una de las cosas que trae este estabilizador es que también es power bank. Si lo comparas en precio con el DJI OM6, el rival al que quiere destronar, más o menos están igual, porque este vale unos 3.600 pesos, pero si le agregas la lucecita, que vale unos 1.200, termina más o menos costando lo mismo que el Insta360 Flow. Hay alternativas más económicas, sobre todo la marca Zhiyun, que también tiene una cierta reputación en el mundo de los estabilizadores, que es el Zhiyun Smooth Q4, que se está más o menos en 2.600 pesos, unos $120, $130 aproximadamente. Diseño y usabilidad. El estabilizador plegado es uno de los más compactos, si no el más, que existe en el mercado. Son 162 milímetros, si lo pones así van a ser unos 79 milímetros y de ancho unos 36 milímetros. La verdad que cabe confortablemente en cualquier bolsillo y en las carteras de las mujeres pues ni se diga. Disponible en dos colores, este blanco y uno gris estilo el DJI, que la verdad que este es como más aguantador en cuanto a suciedad se refiere. Esta transparencia que han decidido incorporar en el brazo principal le da un toque más pro y además te añade la posibilidad de personalizarla. Lo puedes hacer directamente en la página, te cuesta $11 adicionales ponerle un bannercito con una fotito aquí, que hay varios diseños que puedes escoger. El Insta360 Flow es el estabilizador que más rápido despliega sin punto de comparación con todos sus competidores. Solamente tienes que sostener el brazo principal, darle una vuelta y ya está listo para usarse. Si quieres tener más agarre en el mango, despliegas el trípode que ya viene incorporado y listo. Puedes tenerlo con un agarre un poco más cómodo. Creo que aquí los ingenieros de la marca hicieron un excelente trabajo al buscar la solución para el talón de Aquiles de los demás competidores, donde desplegar el dispositivo no es tan sencillo. Para recogerlo es lo mismo. Pliegas el trípode en el otro sentido y ya lo tienes listo para guardar. Con el celular no tiene ciencia. Le pones el clip al celular, aquí te va a indicar hacia dónde debe ir la cámara para que tenga la estabilización adecuada. Si no lo llegas a poner totalmente equilibrado el celular, en la aplicación te va a aparecer una alerta para que lo corrijas. Solamente pones el clip, lo pones aquí encimita, sostienes el estabilizador de esta manera, lo despliegas y está listo para usarse sin ningún problema. ¿Vieron qué fácil es? Punto para los ingenieros de Insta360 que lograron un despliegue y un plegado bastante rápido y sencillo para todos los usuarios. Han incorporado una zapata fría en esta parte del estabilizador para que si tienes un micro inalámbrico de los tipo Rode,
pues puedas ponerlo aquí y conectarlo directamente a tu celular. Obviamente que esto lo conectas con un cable y el cable te quita cierta movilidad, pero bueno, esto es una solución para los tantos miles de micros de estos inalámbricos que se vendieron, o también puedes incluso usar el de DJI. Si quieres una solución más práctica, hay unas marcas como Comica que tienen micros que van conectados directamente al celular, no afectan el centro de gravedad y funcionan perfectamente con este tipo de estabilizadores. Ahorita se los voy a poner para que ustedes vean cómo se ve. Este es un micro de Comica que viene con la parte que va conectada al teléfono. Se la ponemos acá al teléfono. Comica Vimo, este micrófono que está aquí, tiene esta otra parte, que bueno, es el micro en sí, este es el receptor, y va a permitirte grabar un audio de excelente calidad sin tener que usar la zapata fría y el cable que le resta movilidad. La verdad que es una de las mejores alternativas que vas a encontrar en el mercado. Les dejo el link en la descripción por si quieren buscarlo. El otro accesorio que está súper cool es esta luz, que va conectado al clic magnético del celular. Aquí viene como una muesquita para conectarlo. Tiene este mecanismo tipo pinza, lo conectas acá. Lo puedes girar hacia adelante o hacia atrás según te convenga. Esto va conectado al estabilizador. Recuerden que es power band, así que la energía la va a sacar del estabilizador. Vamos a ponerlo para tenerlo listo ya. Y se conecta aquí a esta parte de acá. No le resta movilidad, honestamente. Y miren cómo se ve. Bueno, vamos a reubicar esto. Con un solo clic aquí, logras retomar la posición que tenía. Miren cómo se ve. Puedes tener unas tomas de noches increíbles. Con estas lucecitas puedes cambiar la dirección de la luz hacia adelante según necesites. Con un solo toque, y si vieron, casi no se mueve el estabilizador. Y ahora ya me estoy grabando con la lucecita esta puesta encima, que la verdad que está bastante potente y se ve bastante bien, señores. Ahorita está nublado y tengo las luces apagadas del departamento, pero se ve bastante bien. Si llegas a tener como un poquito virado el celular y quieres retomar la posición de inicio, solamente das aquí y se pone en la posición de inicio de inmediato. También lo puedes hacer manualmente, algo que me encanta de este estabilizador, que los otros estabilizadores se vuelven locos cuando tocas el gimbal. Si tú le haces así, él se queda en la posición que tú le pusiste. Si tú lo regresas a la posición horizontal, también funciona sin ningún problema. Otra cosa que trae que me encanta y que te permite tener una toma un poco más amplia es esto que está acá. El brazo retráctil, que llega hasta 21 centímetros y te va a permitir tener una toma más amplia, grabarte a ti mismo. Puedes jugar con la inclinación del palo selfie y la verdad es que funciona perfectamente. Compatibilidad. Este estabilizador admite la mayoría de los teléfonos, sobre todo los de gama alta, que son los más grandecitos que hay. Admite teléfonos entre 6.9 y 10 milímetros, la mayoría de todos los gama alta está por debajo. Si tienes un ladrillo por encima de ese grosor, pues este video no es para ti. Y el peso entre 130 y 300 gramos, es decir, que cabe en la mayoría de los celulares. Si tenemos en cuenta que el iPhone 14 Pro Max, este que está aquí, tiene un grosor de 7.9 y 240 gramos aproximadamente, y uno de los teléfonos más grandes que existe, el Galaxy S23 Ultra, tiene 8.9 de grosor y 234 gramos de peso, pues la mayoría de los teléfonos van a funcionarte perfectamente en este estabilizador. Que para ser honestos, señores, los teléfonos de gama alta son los que menos necesitan este estabilizador, porque ya traen una estabilización, tanto el Galaxy S23 Ultra como el iPhone 14 Pro Max, una estabilización Super Pro. Pero siempre añadirle un poco más de estabilización hace que tus videos queden más cinematográficos con ese toque más profesional. La aplicación Insta360 está disponible para iOS y Android y es una de las más intuitivas que vas a encontrar en el mercado. En el caso de iOS, inmediatamente que tú conectas el estabilizador, él lo detecta y se abre la aplicación. En el caso de Android tienes que abrirla manualmente, pero bueno, tampoco es big deal eso. La aplicación tiene múltiples funciones que te van a permitir sacarle el máximo partido a tu gimbal, pero de las que más destacan es el Dick Track 3.0. Si algo sabe hacer Insta360 es el traqueo. Este está por encima de la competencia en todos los sentidos. Solamente tienes que activarlo con este botón de aquí atrás
y ya después de ahí hacia donde te muevas, te va a seguir. Ya habían demostrado con la cámara Insta360 Link, la cámara web que te seguía, que eran unos expertos haciendo un traqueo, la verdad que bastante efectivo. Vamos a hacer varias pruebas de traqueo para que ustedes vean qué tan bueno es en el campo, donde nunca pierde el objeto que tú decides traquear. Si quieres grabarte con la cámara trasera, que siempre es de mejor resolución y te da un mejor resultado en video, pues solamente tienes que dar triple clic acá. ¿Quieres traquearte? Pues lo único que haces es dar un clic y automáticamente te va a seguir a donde te muevas. Es una comodidad que puedes hacerlo tan fácilmente con este Insta360 Flow. El Deep Tracking 3.0 está a otro nivel. Otra cosa que me encantó son las fotos 360. Ahí son expertos los de Insta360. Por ende, la foto 360 que hace es una delicia que puedes disfrutar y sacarle mayor partido a tu gimbal. Hay otras funciones que la verdad que tienen casi todos los estabilizadores, que es Time Shift, Motion Lapse, Dolly, Zoom. Esas las vas a ir descubriendo poco a poco. De hecho, tienen muchos tutoriales dentro de la aplicación que te van a permitir aprenderlo de una manera mucho más efectiva. También tienen edición por medio de inteligencia artificial, es decir, tú grabas todos los clips, lo pones todo junto y te hace la mejor película de esa toma o de ese conjunto de tomas que tú le diste a la aplicación. La verdad es que Insta360 es una de las mejores aplicaciones más intuitivas que tiene una curva de aprendizaje muy corta. También han incluido que por medio de gesto puedas controlar el dispositivo, sobre todo para cuando te grabas a distancia. Extiendes la palma de la mano y vas a grabar, detener o activar el seguimiento. Algo distintivo de este estabilizador que lo separa de la competencia es la durabilidad de la batería, porque no solo es un estabilizador, es un power bank adicionalmente. Aquí tiene una batería incorporada de 2900 mAh que te da para unas 12 horas y te va a permitir cargar en la marcha tu celular. Es decir, que si tu iPhone, que es un vampiro energético que se chupa toda la batería de todos los teléfonos alrededor, lo puedes conectar por medio del cablecito que ya viene incorporado en el pack de creadores. Lo conectas aquí detrás, directamente hasta tu iPhone y se va a ir cargando mientras vas usándolo. Que sí, que le resta movilidad, pero nada es perfecto, señores. Le resta movilidad, pero vas a tener tu iPhone cargadito. Miren, tampoco es que le reste demasiada movilidad. Puedes moverlo como quieras. Vertical, horizontal, puedes darle flip para usar la cámara trasera y no interfiere el cablecito con nada. ¿Cómo lo ven? El DJI OM6 tiene 1000 mAh, te va a durar más o menos entre 4 o 5 horas cuando mucho y no lo puedes usar como power bank. En cuanto a los controles, han tratado de simplificar lo máximo que se puede, algo digno de reconocer. Es verdad que lo que hicieron los ingenieros de Insta360 fue agarrar todo lo que hacían los competidores y decir cómo lo mejoramos. Aquí tienen una rueda para hacer el zoom, que viene integrada. Aquí el control touch para irte a los distintos modos, que son 4 modos, que se los voy a poner aquí abajito. Hay uno que es automático, algo que te facilita la vida con este tipo de dispositivo, porque si tú no sabes qué es follow, tilt, down, pones el automático y él solito te guía lo que debes hacer. Yo lo dejo en automático todo el tiempo para no batallar con los modos y que lo mío sea solamente grabar. El otro es grabar acá. Aquí un toque das y cambias la cámara frontal o trasera. Das 2 toques y lo pones en modo vertical. 2 toques en modo horizontal. Con 2 toques recuperas la posición del gimbal. Con 3 toques volteas la cámara. 3 toques y la regresas. Y con un solo toque vas a activar el seguimiento. La curva de aprendizaje en el caso de este gimbal con todos los controles que tienes y las combinaciones de toque es muy pequeña. Al cabo de 2-3 horas ya vas a dominarlo perfectamente. Me costó mucho más en otros estabilizadores que todavía le batallo. Puntos a mejorar. Siempre hay puntos a mejorar. Una de las cosas que más han criticado todo y que yo coincido en eso es el manguito.
que si no extiendes el trípode que viene incorporado es muy cortito, para manitos pues casi de niños o de adolescentes. Si extiendes el trípode que viene incorporado, la verdad es que te da mayor juego y mayor comodidad a la hora de sostenerlo. La otra cosa que también podrían mejorar es el trípode, por eso se sacaron de la manga el combo trípode, porque han incluido un trípode un poquito más estable. Este no es tan estable y al ponerlo en superficies que no sean muy lisas, la verdad que se mueve bastante el estabilizador. Pero para la mayoría de las situaciones funciona sin ningún problema. Creo que esos son los dos peros que le he encontrado, pero bueno, para ser la primera generación del estabilizador de Insta360 lo ha hecho bastante bien. En resumen, señores, que si te recomiendo este Insta360 Flow para que forme parte de tu setup, totalmente, señores. Este es un dispositivo que te va a permitir tener videos más fluidos con un toque más profesional, sacar tu creatividad a flote porque trae muchas herramientas que usan la inteligencia artificial y que te van a facilitar el trabajo. Creo que los de Insta360 para ser su primer estabilizador han hecho un excelente trabajo. Tienen esos dos puntitos que son el mango y el trípode que tienen que mejorar, pero para ser la primera generación lo han hecho muy bien. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si tenían pensado o tenían alguna duda sobre este Insta360 Flow, este es un dispositivo que si lo tienes en tu setup le vas a sacar muchísimo partido. Y no te olvides de dejar tu like, que no te cuesta nada, y compartir con tus amigos para que YouTube recomiende este video. Nos vemos la próxima semana.